Saludos y muchas bendiciones, queridos amigos. Antes de comenzar esta historia, pedirles de favor que si ven muy cerca la carota de cerdo montés mía, me disculpen, pero es un terreno muy inestable. Me ha costado mucho lograr detener el estabilizador ahí. Y bueno, ahora sí. Esta noche les traigo una historia muy interesante que me envió a alguien que me contactó a través de TikTok. Es decirles que es muy temprano esta noche todavía. Me vine ya, son las 7:21 de la noche. Me vine ya a contar esta historia porque puede llover. Y bueno, la historia la han mandado escrita, como ustedes pueden ver. Tiene bastante texto. Aquí dice leer más. Miren todo esto. Todo esto es de la misma historia. Miren todo esto. Es impresionante. Pero agradecer mucho a la muchacha que nos la envió, porque sí está interesante. La vamos a leer de este lado para no afectar la carota de jabalí. Voy a evitar todo el saludo que me da ella y voy a comenzar de donde más o menos empieza la historia. Dice: nosotros vivíamos con mi abuela en el campo, en una casita que era mitad de ladrillo de cerrojo y mitad de madera, y vivíamos literalmente frente al mar. Pero el terreno era enorme, como más de la mitad de una finca. Bueno, el punto es que desde que yo tengo memoria nos pasaban muchísimas cosas realmente escalofriantes, y aquí le voy a contar una de esas tantas. Una noche, como a las 7 u 8 de la noche, mi abuela le avisaron que una de sus hijas le había pegado el marido. Esa tía tenía una tiendita y vivía como a unos 12 minutos. Caminando desde donde mi abuela, nosotros no teníamos casi vecinos, solo eran 3 familias más que teníamos de vecinos y eran familiares de nosotros, pero eran retiraditas las casas y nadie tenía luz eléctrica. Bueno, esa noche mi abuela salió corriendo a ver a su hija. En la casa éramos en ese entonces solo 4 nietos, mis 2 hermanos varones que eran los mayores y una hermana y yo que soy la última. Pues 3 de nosotros nos prendimos detrás de mi abuela y solo se quedó mi hermano, el segundo, en la casa. Y él era uno de los que más le sucedían y esa noche no fue la excepción. Mi abuela solo tardó como media hora, fue de casa, y mi hermana dice que fue dando la vuelta a mi abuela. Mi hermano, perdón, dice que fue dando la vuelta a mi abuela. Él estaba sirviéndose comida, pero empezó a escuchar que los perros ladraban, porque eso sí, mi abuela tenía como 6 perros y unos 4 o 5 gatos. Pues él dice que agarró su lámpara y salió a ver afuera qué estaba pasando, pero no vio nadie. Se metió otra vez a la cocina, agarró su comida. Ya me perdí donde iba leyendo, ahí me disculpan, pero pues tengo que estar viendo un poquito para la cámara porque es feo estar solo viendo el texto. Ya me perdí por donde iba. Bueno, eh, dice, se metió otra vez a la cocina y agarró su comida y un machete o colima, como se diga, y se sentó en una hamaca y se lo puso abajo de la hamaca con la lámpara de esas Tiger Hits y empezó a comer. Y como en ese entonces todo era sano, y más en los cantones o pueblos, las puertas uno las mantenía abiertas, y más cuando aún no estaban todos en casa. Así que la puerta de la casa estaba abierta, y él dice que los perros nunca dejaron de ladrar, pero llegó el punto en que ya no ladraban, sino que aullaban, y se venían como para adentro de la casa huyendo o escapando de algo o alguien. Que se les tiraba para encima. Entonces dice mi hermano que él ya no le pareció nada bueno y puso su plato en una silla, agarró su lámpara y su machete que mantenía bien afilado, y cuando él iba bajando las gradas hacia la cocina para salir otra vez a ver qué pasaba afuera, todos los gatos y los perros aullaban bien fuerte, se venían metiendo debajo de las sillas, adentro de la casa, arrinconándose por todos lados y mirando hacia afuera con una mirada de terror. Y él dice que eso lo hizo más que todo enojar, porque nunca había visto tanto miedo en los animales. Y él salió con rabia, y cuando iba saliendo en la entrada de la puerta estaba un gato blanco. Y dice que él le dijo: gato hijo de... Y, y el gato no se movió y solo se quedó mirando fijo a los ojos, pero literalmente lo tenía a un paso frente a él. Y mi hermano dice que le tiró un machetazo y que estando tan cerca él no le pudo pegar, y que el gato salió caminando normal como alrededor de la casa,
y mi hermano se fue detrás de él con las intenciones de... Entonces dice que el gato le dio como 3 vueltas y que a la tercera vuelta el gato lo miró y le peló los dientes como riéndose, y cuando iban pasando frente al patio de la casa, que el gato ya no era gato, sino que se le convirtió en un enorme hombre blanco. Y dice mi hermano que él pensó, este hijo a mí no me va, y se le fue encima, y al primer machetazo él vio que le cercenó una mano y empezó una pelea de lucha que después él dice que le voló un pie, luego el otro y también la otra mano, y cuando cayó al piso, aquel hombre, dice mi hermano, que se le fue directo a volarle la... Y luego él se volvió loco y lo hizo picadillo en el suelo. Mi hermano dice que él sintió que desde ese tiempo que se fue mi abuela fueron como 4 horas con todo lo que él había luchado con ese demonio. Entonces dice que donde vio que hizo picadillo al hombre, él se metió a la casa, y eso fue cuando llegamos con mi abuela. Lo raro que los perros no ladraban y no había ni un perro afuera. Y cuando vamos entrando a la casa vimos que mi hermano estaba sentado en una silla de esas de plástico y tenía su machete en la mano y su lámpara y una mirada tan pero tan siniestra que es casi como esas que les dicen las miradas de las 1000 yardas. Y los perros y los gatos estaban rodeados en él con las cosas hinchas de erizas, y los perros con las colas hinchadas y erizas. Los perros con las colas debajo de las piernas con un terror que no puedo explicarlo, y temblaban. Me acuerdo que mi abuela corrió y le hablaba a mi hermano, lo tocaba de la cara, le sobaba la cabeza y le decía, ¿qué pasó? Háblame. Y mi hermano, estando tieso, ido, y no hablaba. Mi abuela corrió a buscar un agua florida con ruda y alcohol que tenía y empezó a frotarlo de la frente y a la cabeza, empezó a rezarle, y como a la media hora mi hermano empezó a reaccionar y le dijo a mi abuela, ¿qué estás haciendo? Mejor, y le dijo a mi abuela, ¿qué estás haciendo? Mejor agarre este machete y lávelo y tráigame agua para lavarme las manos y quitarme este sangrerío que me cargo encima. Después vaya a ver qué hacemos con ese pez que acabo de picar. Mi abuela nos miró y nosotros nos quedamos mirándonos todos, y le dice mi abuela, pero muchacho, ¿qué sangre te vas a quitar? ¿A quién has? Mírate, si tú estás limpio, no tienes sangre. Y él insistió y se miraba los brazos y le decía a mi abuela, ¿qué no mira cómo me está chorreando la sangre? ¿Qué no mira cómo estoy desalpicado de sangre? Y mi abuela le dijo, tranquilízate y dime qué pasó. Y es allí, vieran que esta parte sí, sentí un escalofrío. Y mi abuela le dijo, tranquilízate y dime qué pasó. Y ahí es donde empezó mi hermano a contarle lo sucedido y le dijo, vamos a ver dónde lo... Y nos llevó y no había absolutamente nada. Y él dijo, no puede ser si acá lo acabo de hacer picadillo aquí mismo. Mi abuela lo metió a casa y le siguió rezando hasta que volvió completamente a la normalidad. Pero él dijo que todo eso sí le había pasado, pero que no sabe por qué no habían evidencias. Y nosotros y mi abuela sí le creímos porque el actuar de los animales fue algo aterrador. Yo creo que hoy sí son insectos, digo yo. Fue algo aterrador, jamás se me va a olvidar. Era como en el año 2000, yo tenía como 6 o 7 años, mi hermano como sus 13 o 14 años. Y ese gato siempre se le aparecía a mi hermano y dice que le sonreía en forma de burla. Nunca supimos que pudo haber sido eso o por qué nos llegaba a molestar, y a los animales también. Bueno, esta es la historia de esta noche. Como les dije, tenía una barbaridad de texto y en algunas pues a lo mejor nos equivocamos. Y en cuanto a, bueno, yo sé que ustedes siempre pues desean saber qué es lo que yo pienso. Y bueno, realmente un caso como este, yo creo que es primera vez que yo lo escucho por todos lados. Nunca creo que había llegado una historia de estas a mi canal. Pero en realidad lo que yo pienso es que a lo mejor el problema aquí puede haber estado que el muchacho quiso hacerle daño a este mal espíritu. Ya fuera el cadejo, lo que fuera. Por cierto, como relampaguea a mis espaldas. Yo siempre le... Todavía
vienen unos escalofríos, algo. Miren, miren cómo estoy. Es que esta historia es de que incluso cuando la estaba leyendo yo por primera vez. Y este lugar donde estoy, aquí no quería venir. Pues aquí está feo. Pero dije yo voy a ir al lugar al que se siente más feo a contar esta historia. Pues lo que yo pienso es que el problema aquí puede haber radicado en eso. Que este muchacho se enojó con aquel espíritu. Saben que al cadejo le gusta llegar a revolcar los perros y a los gatos. No sé por qué. No sé por qué el cadejo hace eso, pero a él le encanta llegar a revolcar a los animales en los patios de las casas. Antes se daba mucho, entonces yo pienso que a lo mejor eso andaba haciendo y como a este muchacho le quiso hacer daño, quizás por eso es que pasó eso. Lo raro y lo extraño es que no se haya querido defender, aunque decían los abuelos, estoy un poco descentrado de cámara y me perdonan, pero es que aquí cuesta con estabilidad el suelo. Los abuelos decían que el corvo tenía misterio, o la colima, como usted le quiere decir, decían los abuelos que tenía misterio. De hecho decían que cuando a veces uno iba en caballo y llevaba un corvo, si el caballo se frenaba, que no quería caminar, había que sacar el corvo y morderlo, o si no ponértelo parado a mediación de la espalda, y decía que los malos espíritus se iban. Entonces a lo mejor por eso a este muchacho no le hizo daño ese mal espíritu. Ahora bien, si usted cree la historia o no, ese ya no es mi problema, porque la historia me llegó a través de WhatsApp de una usuaria de TikTok que dice que tiene muchas historias más, pero realmente historia como esa nunca había llegado a mi canal. Así es de que si es verdad o no, eso lo dejamos a juicio de quien nos envió la historia. Cuídense mucho, saludos y bendiciones para todos.